Siempre, como siempre lo hacemos en las ediciones de No hay trato con la trata, dar la bienvenida a nuestra coanfitriona. Ella es Eva Rodríguez, responsable de la estrategia de educación y prevención en contra de la trata de personas desde el Mary Ward Center. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniela, para ti, para toda la audiencia en Canadá, en Latinoamérica, en España, desde donde estén, para toda la audiencia, un saludo muy fuerte, un abrazo fraterno. Acá estamos otra vez, de nuevo, la quinta edición del 2024, Daniela, porque ya son 15 programas de esta serie transmitiendo desde Toronto para América Latina, conectando con nuestra audiencia a lo largo y ancho de América Latina, con la comunidad hispanohablante. Y estamos muy felices por estos 15 horas de transmisión, de conversación sobre derechos de las personas migrantes, de trabajadores y trabajadoras migrantes, de los riesgos que existen al migrar, usando vías no legales e incluso a veces usando vías legales. También hay por ahí trampitas que se le ponen a la gente, de los cuidados que se deben tener, del cuidado personal, del cuidado de las familias, de todo lo que conocemos, extendiendo, comunicando esto que tratamos de informar cada mes. Y hoy, como ya lo dijiste, tendremos un programa muy especial, como siempre, pero además por este invitado especial que tenemos, ¿no? Hablando de su experiencia, de su vivencia. Eso nos alegra mucho. Así es, Eva. Y como siempre queremos, antes de invitar a escuchar este video, que ya lo tenemos listos, de nuestro invitado, quisiera darnos un momento para agradecer la difusión y el compromiso de las redes y de las radios aliadas. Así que un abrazo fraterno a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe, sección América Latina y el Caribe, que se ha unido a esta iniciativa desde la edición anterior, como tú bien lo has dicho, y esta también, que ya lleva 5 programas. También a Radio Internacional Estéreo, que se conecta desde Colombia, frontera con Ecuador. También a Radio UDG, Radio Universitaria de Guadalajara, desde México, y a Radio Progreso en Honduras. Todas ellas radios hermanas que retransmiten este mensaje. Y también tenemos instituciones a quien agradecer. Sí, 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 porque esta iniciativa ha crecido, ¿no? Empezamos Mary Ward Center, CHHA, ahora tenemos también a la Diócesis de Montreal. Este año Alessandra Santo Padre ha estado aquí con nosotros acompañándonos desde el Ministerio de Migración, Refugio, Reclamantes de Asilo. Tenemos a la comunidad IBBN en España, que nos han estado enviando videos, entrevistas, para contarle también a la población de Latinoamérica cómo es el proceso migratorio hacia España. Y hoy tenemos un invitado especial también del Ministerio de Trabajadores Agrícolas en Huron, ¿no? Eh, el Padre Enrique. padre Enrique, que está aquí en pantalla con nosotras. Así que, padre, bienvenida, bienvenido. Alessandra, nuevamente bienvenida. ¿Cómo han estado? Muy bien, muchísimas gracias. De antemano le agradezco a todos ustedes por la invitación y a todos sus oyentes, que Dios les bendiga, y gracias por tan hermosa labor de documentar y llevar la información a aquellos que lo necesitan. Muchísimas gracias. Eva, con este saludo a nuestros invitados les vamos a pedir un poco de paciencia antes de que intervengamos, porque tenemos que dar paso a nuestro testimonio. ¿Quieres presentarlo? Empezamos entonces con el testimonio. Sí, listo. Esto, parte de las bendiciones y de las conexiones que venimos haciendo y de cómo se nos van presentando distintas oportunidades en la realización de este programa. Hace un par de meses escuché una entrevista a una chica que hizo un documental contando la experiencia de un trabajador migrante de México aquí en Canadá hace unos años. Pues esta chica, Ilse Moreno, hizo un documental que fue el grado de su tesis de grado como cineasta, y el protagonista de su papá es don Alberto Moreno, quien vino hace ya más de 10 años a trabajar a Canadá como trabajador migrante temporal en una granja agrícola. Él hizo todos los procedimientos legales, todo legal, ya lo van a escuchar, pero las cosas a veces, aunque sean muy legales, no se dan como es esperado. Así que contactamos a don Alberto, nos encontramos con él en la emisora, se le hizo esta entrevista maravillosa, que con esta experiencia
que tiene elementos tristes, elementos pesados, pero tiene un final positivo y es un final que se convierte en ejemplo para muchas personas. Gracias por esa presentación. Vamos adelante entonces con el testimonio de Alberto Moreno. Mi sueño canadiense por un momento se convirtió en una verdadera pesadilla. Llegué aquí a Canadá en el 2012, en noviembre de 2012. En México yo me dediqué a la cafeticultura y a la siembra de hortalizas, pero por la situación económica y un poco también de la situación de la violencia, de los robos y todo eso, me era muy difícil sobrevivir para mí, para mi familia allá. Teníamos una situación un poco crítica y fue así que me decidí buscar otras opciones. Así que encontré este programa de trabajadores migrantes de intercambio laboral entre México y Canadá y acudí a la Secretaría del Trabajo que se encuentra en Jalapa, que es la sucursal más cerca de la Secretaría de Trabajo que me tocaba, y me inscribí en el programa. Me dijeron que estaba lleno, no me daban muchas posibilidades de poder venir, de hecho, pero fui muy insistente y por un año estuve yendo a las oficinas desde mi rancho hasta las oficinas de la Secretaría del Trabajo de Jalapa. Por un año estuve yendo cada 15 días, cada 3 semanas, y de hecho ya los licenciados allá ya me decían, ya no vengas, háblanos por teléfono. Pero yo quería seguir insistiendo de esa manera, pues para que me tomaran más en cuenta. Hasta que después, precisamente de un año aproximadamente, me dieron la buena noticia de que había sido contratado. En ese momento para mí era todo felicidad. Tú sabes que Canadá tiene una reputación muy buena en cuestiones laborales, de vida, de seguridad, de todo. Y estaba feliz, muy feliz de venir aquí. Fue así que en el noviembre del 2012, después de hacer un trámite corto, la verdad no fue muy difícil. Los costos para mí solamente fue mi pasaporte. Y el empleador pagó mi vuelo, pagó el transporte hasta la farma. Y yo lo único que pagué fue el pasaporte y la ida al DF. Okay. Llegamos y bueno, no pasó mucho tiempo cuando al siguiente día de que llegamos nos expusieron las verdaderas condiciones de trabajo. Nos amenazaron luego de que teníamos que trabajar mucho y que aquí no veníamos de vacaciones ni nada. Y las condiciones en las que llegué, bueno, fue que nos pusieron a 20 personas en un cuarto, en literas, con muy poco espacio, sin ningún lugar donde poner nuestras pertenencias. En esa misma casa teníamos 3 cocinas, 3 refrigeradores, 3 baños, 3 toilets y éramos 20 personas. Trabajábamos de 12, 14 y hasta 16 horas diarias, sábados, domingos, por el mismo sueldo que fue en aquel entonces el sueldo mínimo. Llegamos a una ciudad que se llama Leamington, que está aproximadamente a 4 horas de aquí de Toronto. Llegamos a un invernadero donde cultivaban tomate y chiles. Y bueno, ahí está un poquito alejado de cualquier centro importante urbano. El pueblo más cerca era Leamington, donde se encontraba el súper y los servicios médicos o cualquier cosa, y nos quedaba como a 20 minutos, pero no había transporte público, solamente taxis. El empleador nos llevaba una vez a la semana a comprarnos sus víveres, ya que pudiéramos enviar dinero si queríamos a nuestra familia. Y durante todo el resto de la semana era trabajar. Levantábamos muy tempranos, 5:30, 6 de la mañana. Entramos 6, 6:30. Y al principio, que fue donde yo tuve unos poquitos de dificultades, nos tocó quitar toda la siembra pasada de los invernaderos. Acá son muy tecnológicos, es hidropónico. Y entonces lo teníamos que quitar todo, remover todo el material vegetativo del invernadero, un invernadero del tamaño de más o menos de 1 hectárea. Y lo removimos y después tuvimos que lavar y desinfectar el invernadero. Es ahí donde a mí me asignaron el rol
de que con una manguera a presión esparcir un líquido color naranja, el cual eh, la manguera que me dieron tenía una fuga y el impermeable que me dieron para protegerme estaba todo roto, estaba todo diluido, entonces me mojé todo, la cadera, la pierna, y me empezó a arder mucho. Entonces, cuando yo reporté eso al supervisor, me dijo que no me preocupara, que era solamente jabón. Así que bueno, yo seguí trabajando durante todo ese día, pero al final en la noche, ya que llegué, ya que terminó la jornada laboral, a mí me ardía bastante la pierna, no era poquito, cada vez se iba empeorando. Y también me di cuenta que mi tenis, mi zapato deportivo que traía puesto, se había deshecho, se había despegado la suela. Entonces dije, no, esto no es jabón. Jabón no es. Y me ardía mucho y me lavé, incluso que me bañé, me lavé y se me irritó bastante. No tenía medicina, estaba lejos de cualquier atención médica, así que así tuve que trabajar por unos cuantos días más. Pero notificó a su Por supervisor. supuesto, vaya, yo les dije que me ardía, pero ellos minimizaron el asunto. Eh, en, en ese preciso instante no teníamos ni siquiera una tarjeta de sanidad ni nada, ni indicaciones donde recibir atención médica ni nada. Y al final, bueno, me acerqué a los depósitos donde salía ese líquido y fue donde me di cuenta que era ácido. Ellos desinfectan los invernaderos con una especie de ácido. Le tomé fotos, registré, anoté qué día fue, todo eso. El siguiente día que nos dieron, creo que eran los jueves, la verdad no me acuerdo bien, el día que nos llevaron a hacer nuestras compras y a que me diéramos dinero, lo que hice fue ir al médico. Y el médico me dijo, tienes que pagar tu consulta, van a ser $600 o algo así. Me dijo, yo no tenía esa cantidad en ese entonces. Ujú. Así que no pude recibir atención médica, me volví a quejar con el empleador y me dijo que no era nada, que nada más era un poco de irritación. Así que yo no estuve de acuerdo y me contacté con la Secretaría del Trabajo, precisamente con la misma licenciada que me había ayudado a que me contrataran. Jo- Secretaría del Trabajo de México. de Jalapa, Déjalo. sí. Eh, ella sinceramente me ayudó, se preocupó por mi caso, me dijo que iba a turnar esto a la oficina de México y me pidió que le describiera qué es lo que había pasado. Entonces yo le mandé un correo electrónico para que ella tuviera la información y me dijo que lo iba a mandar a la oficina de México, pero después de unas 2 semanas más o menos, mi supervisor me llamó a la oficina y me dijo, y cuando llegué ahí habían 3 personas, había la supervisor, la gerente y otra persona más, la de contabilidad creo, que hablaban español y se burlaron de mí, se rieron de mí, me regañaron, me enseñaron el email que yo le había enviado a la licenciada Ujú. y me dijo, mira, ja, 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 ¿tú crees que vas a hacer algo? Se rieron de mí. Se burlaron y me amenazaron y me dijo de regresarme a México, que si yo no quería trabajar, había mucha gente que quería trabajar, que ellos, que yo me quedara o no, y que mejor me pusiera a trabajar porque el cónsul de México les había dado el correo, le había compartido mi correo. Entonces, en ese momento, después de la reunión, yo hablé con el consulado de México por teléfono, como para reclamarle, ¿no? Porque había Ujú. compartido mi, Email. mi correo y con su permiso, me voy a decir, textualmente me dijo, no seas marica y ponte a trabajar. El cónsul de México en aquel De aquel entonces entonces. de Leamington. Eh, bueno, la verdad en esa situación yo estaba realmente desmoralizado, triste, y con el trabajo, porque el trabajo nunca para. Eran cada vez jornadas de 14, como te decía, horas al día, todos los días, incluso domingos. Pero pues no me rajé. Y entonces dije, si la Secretaría del Trabajo de México no me ayuda, pues la de Canadá sí. Y pese a que no sabía yo inglés, con ayuda de un traductor y como pude, envié una queja a la página web del Ministerio del Trabajo de aquí de Canadá.
la cual, para mi sorpresa, me respondieron inmediatamente y me pidieron más información. Una persona fue asignada a mi caso, con la cual tuve comunicación por bastante tiempo, y yo formalicé mi queja y a los par de semanas, quizás una semana, llegó una inspección a la farma Ujú. y parece ser que les pusieron una buena multa, les dieron un montón pegaron un papel pues ahí con un montón una lista de Faltas. mejoras que necesitaban, de faltas y de mejoras, ¿no? Entonces los de la farma se pusieron muy enojados conmigo, muy, muy enojados conmigo. Lo que empezaron a hacer es darme los peores trabajos. Era ya diciembre, enero, entonces me mandaban afuera con un pico a cavar una zanja. O me aislaban totalmente y todos los demás trabajadores iban a un invernadero, una parte del invernadero, y me mandaban solo a otra parte del invernadero a trabajar solo. Y no me daban ya 12 horas, 14 horas, me daban 8 horas exclusivamente y me mandaban a la casa o cargar cosas muy pesadas o la basura, o sea, los peores trabajos. Ellos querían seguramente que yo me renunciara, Ujú. pero pues no, no renuncié. La mayoría éramos de México, solamente había 3 filipinos, eh, pero todos los de México nos quejábamos exactamente de lo mismo, porque no pasaban, cuando estábamos todos juntos antes de que me aislaran, no pasaba 15 minutos que el supervisor no pasara y nos dijera, apúrate, vas muy lento, mira que él ya terminó, si no trabajas te vamos a regresar a México. Era un acoso constante durante todo el día. Y los 20 lo sufríamos, ¿no? Y ni olvidarse de cuando terminaba el turno de, de trabajo, casi todos corríamos hacia los baños porque todos nos queríamos bañar, pero había solo 3 baños para 20 personas. Entonces, te puedes imaginar Claro. todo lo que nos tardábamos en bañarnos, después cocinarnos, después comer y para finalmente irnos a dormir. Creo yo que ellos eligen muy bien a las personas a las que contratan. Uno de los requisitos para poder estar en este programa es que seas de una región muy alejada en México, que no sea un centro urbano, que no tengas estudios y que seas prácticamente gente de campo, no letrada. Entonces las personas normalmente suelen tener mucho miedo, mucho, mucho miedo. Uno, es el lenguaje, es el llegar a otro país y ver todo, todo distinto y, y que realmente estás aislado en una zona rural. Todos los trabajadores que llegamos aquí es porque realmente no podemos o no logramos sustentarnos en México y es la última eh, oportunidad que tenemos, ¿no? No podemos ni cambiar de patrón, ni cambiar de ciudad, ni nada, o sea, son cerrados. Si el patrón quiere, te, te manda para tu casa y es precisamente durante el tiempo que yo estuve, pasaron 2 cosas bien feas. Una persona se lastimó y dejó de poder trabajar, la regresaron a México. Y otra persona, debido a la presión, un día estaba en el surco y de repente gritó como loco y gritó y salió corriendo y agarró un palo y quería atacar a las personas. O sea, tuvo una crisis nerviosa muy fuerte y también al siguiente día agarraron y lo enviaron a México. Volví a quejarme con la misma persona que me había atendido la primera queja, le volví a mandar un correo. Ella me pidió datos de cuándo, dónde, con quién estaba yo, si podía conseguir fotografías o videos, los consiguiera, y eso fue lo que hice. Yo anotaba rigurosamente qué día, dónde me mandaban, qué hice, bajo qué condiciones, si me habían dado el equipo o no me habían dado el equipo de seguridad y todo eso. Por lo que procedió, mi segundo complaint procedió y Ujú. volvieron a ir los del mall y les volvieron a hacer problema a ellos. La verdad no tengo idea exactamente qué fue lo que pasó, pero un día llegó el mismísimo dueño de la farma junto con el supervisor y llegó en inglés a amenazarme, me gritó muy feo y me dijo varias cosas. La verdad en ese entonces yo no sabía inglés y no le entendí muy bien, pero sí su tono amenazante fue claro y sus Era gritos. suficiente.
Así que al tercer día, cuarto día de que él me gritó, nos citaron a 3 personas en la oficina. El que menos trabajaba, el que más siempre iba hasta el final, uno que se había peleado con otra persona ahí mismo y yo. Y a los 3 nos querían hacer firmar una carta de renuncia. Yo no la firmé, pero aún así ellos me dijeron, pues de todas maneras te vas. Y mañana a las 3 de la mañana o algo así va a llegar una van por ustedes y a los 3 se los va a llevar a Toronto para que se regresen a México. Así que bueno, pues empacamos nuestras cosas los 3, nos llevaron al aeropuerto, Pearson, y ya dentro, ahí en el Pearson, había una persona esperándonos para asegurarse de que nos fuéramos. Entonces nos pusimos a hacer la fila para hacer el check-in. Y justo esa persona, por algún motivo, por mi suerte, se fue a hacer el baño. Dijo, ahorita vengo, voy al baño. Y entonces yo le dije a mis compañeros, ¿saben qué? Yo no me voy a ir. Yo me voy a quedar y voy a luchar por mis derechos. Y me salí del aeropuerto en ese instante. No tenía mucho dinero ni conocía a nadie, pero pues afortunadamente conocí a gente caritativa, gente buena. Un ecuatoriano me brindó casa temporal. Mi buen amigo Giovanni. Después mi compadre, después me ayudó, que ahora es mi compadre, también lo conocí y me ayudó. Y fue también ahí donde conocí a Justice for Migrant Workers, que es una organización que se dedica exclusivamente a ayudar a trabajadores migrantes y que realmente me echaron la mano. Ellos me asesoraron en español y me contactaron con las personas correctas y me asignaron a una abogada con la cual armó mi caso y hizo un papel, la verdad, fenomenal. Ella fue la encargada de toda la magia, la verdad, porque yo en ese entonces ni sabía las leyes bien, ni sabía inglés, ni sabía nada, ¿no? Ella realmente fue la que armó la demanda junto con los datos que yo había llevado. Es muy importante llevar un registro de todas las cosas malas que te pasan. Y si puedes tomar fotos y videos, es 1000 veces mejor en caso de que estés sufriendo un acoso o unas condiciones malas en tu O sea, las lugar de fotos trabajo. que tomó, los videos, apoyaron el caso que estaba No, armando su fue abogado. definitivo, la Pharma no tuvo nada que alegar. Ujú. Y también con los antecedentes de mis 2 quejas al Ministerio del Trabajo de aquí, pues fue difícil, la Pharma realmente no tuvo ninguna oportunidad. Y a que después regresé, ya una vez que gané mi demanda, regresé. Y Ujú. les dije a todos mis compañeros qué había pasado. Y ellos eh, compartieron esa información con el supervisor y todo eso. Y las condiciones en esa farma, específicamente en esa farma, cambiaron radicalmente. Ellos dejaron de tomar esas prácticas. El Ministerio de Trabajo los estuvo fiscalizando regularmente para asegurarse de que realmente las cosas cambiaran ahí. Y hasta ahorita tengo amistad con algunas personas que siguen laborando en esa farma y me dicen que ya no es lo mismo, que ahora las condiciones de trabajo son mucho mejores, que ya no hay acoso, ya no hay, incluso para los trabajos más difíciles ellos utilizan robots, ya no utilizan personas para sprayar este insecticidas y las cuestiones más peligrosas. La farma aceptó Hubo un acuerdo, pues. exactamente, aceptó su falta, hubo un acuerdo y hubo una reparación. La primera queja que hice fue quizás en enero Ujú. y me corrieron en abril y la finalización de todo fue aproximadamente en noviembre. Durante ese tiempo, debido a que yo ya había trabajado 5 meses, tuve derecho al seguro de desempleo de Canadá. Yo era trabajador temporal en ese entonces, con permiso de trabajo cerrado, y pese a que yo hubiese podido, si hubiese conseguido otra oferta de trabajo, me hubiese podido ir a trabajar a otra farma, solamente podía yo trabajar de eso. No lo conseguí, al final de cuentas. Pero bueno, logramos buscar otras formas de quedarnos. Junto con mi esposa, tuve la oportunidad de traer a mi esposa, a mi hija, y también tuvimos otro bebé aquí.
con mi esposa y bueno, lo conseguimos por medio de la visa humanitaria que obtener nuestra residencia permanente. Vengan preparados para todo. No hay realmente un buen sueño canadiense. Aquí se viene a trabajar muy duro. Y también para poner en alto el nombre de nuestro país hay que trabajar muy duro, pero hay que saber hasta dónde nos podemos dejar o hasta cuáles son nuestros límites. No nos debemos de dejar ni de acoso, ni de que nos expongan a condiciones laborales peligrosas, ni que a químicos peligrosos, ni nada. Tenemos aquí en Canadá todos los derechos, pero hay que saber reclamar. Si no sabemos inglés, no es un obstáculo. Hay organizaciones como la de Justice for Migrant Workers que realmente ayudan mucho y hasta en mí, o sea, si alguien quiere que yo le ayude, con mucho gusto le abro las puertas de mi casa y todo para que logre hacer justicia. Pero vengan con esa idea. Es muy importante que estén acá, si enfrentan algún problema, tomar notas, tomar videos, tomar, si pueden, testimonios. Es sumamente importante para sustentar su caso si llegan a tener algún problema legal o a demandar y todo. Está bien que llegamos aquí como inmigrantes, que no somos de este país, pero llegamos a cumplir una función muy importante y debemos de tener una vida digna y un trabajo digno. Pero nunca perdí la fe y nunca dejé de luchar, y eso es lo que más les puedo recomendar a todas las personas. Nunca dejen de luchar, porque con todos los defectos que tiene la ley canadiense, que realmente necesita mejorarse, se puede luchar por tus derechos y lograr tener éxito. Esas fueron las palabras de nuestro invitado, el testimonio de Alberto Moreno, un mexicano, como nos explicó ya Eva al darle la introducción, que llegó a Canadá hace ya muchos años como trabajador temporal con un permiso de trabajo cerrado y llegó a una granja en Leamington, Ontario. Este fue su testimonio, un testimonio que también nos habla de esa experiencia enfrentando como un trabajador migrante una situación difícil en la que tuvo la conquista de sus derechos como trabajador. Y de eso va este programa, de poder encontrar recursos para las y los trabajadores agrícolas temporales para que puedan enfrentar cualquier adversidad y poder pues hacer uso de los derechos que existen y también reflexionar sobre las cosas que requieren ser mejoradas. Eva. Daniela, abrámosle el micrófono a nuestros invitados, a nuestros expertos, Alessandra, padre Enrique. ¿Qué opiniones tienen ustedes al respecto? ¿Qué reflexiones? Alessandra, podemos empezar con... Bueno, yo creo que en esta experiencia se encontraron todos los elementos de tráfico de migrantes y de seres humanos y de no respeto de la dignidad, empezando con el alojamiento, que no estaba respetuoso de la dignidad, 20 personas, empezando con la explotación en el trabajo, empezando con el equipo de trabajo, el equipo que estaba justo para el trabajo que se tenía que hacer, y sobre todo de la intimidación que esta gente recibe, que es un elemento de víctima de tráfico. Entonces, él resumió de manera muy simple, pero clara, lo que significa ser víctima de tráfico. Cierto, el hecho de tener un permiso de trabajo cerrado, esto es algo muy limitante, muy peligroso, porque no te permite de cambiar, de encontrar otra solución. Y esta es una ley canadiense que a veces la clasifican también como esclavitud moderna. Es cierto, es una manera de tener esclavo
la gente. Alberto fue capaz de luchar por su dignidad y también por la dignidad de los que siguieron después de él. Dijo algo, puede decir, si podemos dar algo de positivo al gobierno canadiense, que es un país donde sí puede luchar por tu derecho. Pero también para luchar por tu derecho tienes que encontrar la gente justa, que te acompañe, que te dé asesoría buena, que sea capaz de poner en la mesa, de contactar y de hablar a la gente que puede cambiar una situación negativa en algo de positivo. Y eso es muy importante. Y dio muchos consejos, Alberto, pero algo de muy positivo y verdadero. Tome siempre nota de los que le pasa. Tomen testigos, tomen foto, porque esto es una posibilidad que usted tiene para reclamar derecho y ganar. Eso es muy importante. Gracias, Alessandra. Una de las cosas que nos convoca también es conocer dónde encontrar esos espacios de ayuda. Y a lo largo del programa, en todas nuestras ediciones que hacemos con el Mary Ward Center y CHHA, en este programa de No hay trato con la trata, hemos procurado dar recursos para las y los trabajadores en distintas áreas. Y es una de las razones por las que hemos invitado al padre Enrique Martínez, sacerdote y director del proyecto llamado Ministerio de Trabajadores Agrícolas en Huron, Ontario, y que está aquí con nosotros para platicarnos un poco sobre el centro y los recursos que tiene este centro para apoyar a las y los trabajadores. Padre Enrique, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Escuchando al señor Alberto, quisiera decir algo que me ha movido a mí bastante. Yo soy de descendencia colombiana, pero pues me duele toda mi comunidad latina, desde luego. Y por eso, pues, en diálogo con mi obispo, el obispo Todd Thompson, en la diócesis de Huron, que es todo el Southwest of Ontario, a la cual pertenece Leamington, que el señor Alberto comentaba. Estamos abriendo espacios y estamos abriendo momentos y canales de comunicación no solamente con los trabajadores, pero también con los dueños de las fincas o con los dueños de las greenhouses, para que pues podamos trabajar juntos, para que podamos comunicarnos y se ha podido lograr pues abrir espacios que anteriormente no habían. El señor Alberto nos habla del 2012. En estos 12 años, no solo nosotros, pero otras grandes instituciones como TNO y algunas otras que yo conozco se han dedicado a mostrar eso, a mostrar cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, que el gobierno de Canadá tiene para ofrecerles. Algo que se toma muy en serio aquí en Canadá es eso, el derecho del trabajador, el derecho de aquel que llega incluido migrante. En cada puntos que nosotros tenemos, en Límito, en Simcoe, Tinsever, Delhi, en cada uno de estos lugares nosotros tratamos de comunicarnos con los trabajadores, pero también con los farmers, con los dueños de las fincas, para hacer estas conexiones. Y más importante aún, creo que nosotros logramos hacer una conexión con la comunidad, porque muchos de estos abusos suceden porque el ciudadano canadiense, el ciudadano de a pie, el ciudadano de todos los días, no conoce la realidad. Muchos de estos ciudadanos canadienses que de verdad se preocupan por el bienestar de todos los trabajadores, y se lo digo yo porque soy sacerdote y he tenido la oportunidad de hablar en diferentes parroquias, el ciudadano no sabe que hay mucho trabajador migrante que viene de otro país, que hace una labor importante acá, porque gracias al trabajo de los migrantes, Canadá tiene la seguridad alimentaria, pues, perdonen la redundancia, asegurada. Entonces, esta realidad se ha ido mostrando a las comunidades, a las parroquias, a los ciudadanos que todos los días ven, que no sabían, y que todos los días pues compran muchas cosas de las que se produce aquí en estos centros de Canadá. Entonces, nuestra misión, nuestro trabajo
es seguir comunicándonos con estos trabajadores. Es por eso que jueves, viernes y todos los días que los trabajadores tienen oportunidad de ir a hacer mercado, a comprar sus utensilios y todo esto, nosotros estamos ahí para ayudarle con el idioma, le ayudamos con alimentación. Si tienen estos problemas de seguridad, también le ayudamos con lo que llamamos casas de seguridad para ellos, para que puedan solucionar el problema de su visado, porque se puede abrir su permiso para que tengan no un permiso atado a una sola finca, sino un permiso abierto. O sea, nosotros tratamos de comunicar al trabajador eso, que tenemos derechos, que hay derechos, que al igual que tenemos obligaciones, tenemos derechos, y que el gobierno canadiense en verdad está muy preocupado para que estos derechos se cumplan. Es por eso que con el gobierno de Canadá hay algo que se llama el tip line. El tip line es lo que decía Alberto, es llamar allá, y ahorita ya sea en español, entonces llamar, mire, está pasando esto, hay estas pruebas. Es mostrarle a la sociedad lo que está pasando, es mostrarle al gobierno cómo nos está doliendo. Demostrarle que... Perdón, adelante. Entonces, como les decía, el año pasado abrimos centro en Leamington para que puedan ir. Yo pertenezco a la diócesis de Huron. La diócesis de Huron es una de las más grandes, que va desde el sur de Toronto hasta Windsor. Entonces, nosotros hemos tratado por medio de la diócesis brindar ayuda, y con el ayudamos con lo que es medicina, con lo que es ayuda de beneficios parentales, orientación, el idioma. Ahorita hemos abierto clases de inglés, y una de las cosas más importantes que nosotros hemos tenido que enfrentar es el problema de salud mental. Alberto tocaba algo del compañero que salía gritando. Es algo que nosotros hemos visto muy seguido acá, y no solamente es por el exceso de trabajo, porque muchos piensan, no, es que trabajan 14 horas. En algunos casos es totalmente opuesto, no hay suficientes horas para trabajar. Entonces es relativo, un poco relativo lo de las horas del trabajo, pero sí es la distancia de estar separados de sus familiares de México o de otros países, de los países caribeños. Esa salud mental se va deteriorando a través de los meses, y especialmente estar encerrado puros hombres o puras mujeres por mucho tiempo en un mismo lugar, sin actividades. Entonces, gracias a las oportunidades que se nos ha dado con las conexiones y con los partners que tenemos, hemos abierto espacios para que esto se trate mejor. Entonces, tenemos lugares donde ellos pueden usar el internet ilimitadamente, pueden comer todo lo que quieran. Les tratamos de hacer celebraciones especiales para ellos, para que esta salud mental también pues mejore, y especialmente, y esto lo digo por los latinos, donde la espiritualidad es tal vez un 60-70% de nuestra salud mental. Entonces el sacerdote que habla español siempre estará allí para ellos. Y yo sé que no solamente en la diócesis de Huron, también lo van a encontrar en la diócesis de Niágara, en la diócesis de Toronto. Esta oportunidad de que la persona vaya a la Eucaristía, de que se reúna con el sacerdote, de que se reúna con la persona que más confía, y poderles orientar. Nosotros tenemos especialistas en muchos campos que tratamos de orientar. Obviamente son muchos los casos que uno ve y que uno escucha, y es imposible llegarle a todo el mundo, pero pues hemos tratado de abrir una relación con las embajadas de México, con las otras embajadas, y obviamente con el gobierno canadiense, que es el más preocupado para que todo esto siga funcionando perfectamente, o que cada día mejore, porque nada es perfecto. Entonces, Padre, la diócesis de Huron está lista para seguir trabajando y para seguir ayudando. Gracias, Padre Enrique. Tal vez nos podrían, y les invitamos ya a nuestra audiencia que busque papel y lápiz, no solo la que nos escucha aquí en Toronto, en Canadá, sino también en Latinoamérica, porque queremos pedirle a Alessandra, Padre Enrique, que nos compartan esos teléfonos, correos electrónicos o web, donde la gente pueda encontrar apoyo y ayuda para, ya sea que estén viniendo o que ya estén aquí. Padre Enrique, adelante. Sí, a nosotros nos pueden contactar por WhatsApp. El número es +1, y el número del ministerio es 548-881-5614. La página web fwm.org, y en Facebook también nos encuentra como The Huron Farm Workers Ministry.
allí nos pueden encontrar, se pueden comunicar con nosotros si tienen algún problema en el que nos podamos ayudar. Como lo decía Alberto, tenga la mayor cantidad de pruebas y nosotros estaremos siempre pendientes, que es nuestra raza, es nuestra gente y hay que ayudarnos y apoyarnos. Gracias, Padre Enrique. Alessandra, recuerden, querida audiencia, Alessandra es directora de la Oficina del Programa de Migrantes, Refugiados y Reclamantes de Asilo en Montreal y también nos va a compartir sus datos de contacto. Sí, también nosotros aquí en Montreal, como justamente explicó el Padre Enrique, tenemos 16 comunidades latinas donde hay misa en español, cura en español. Las dos más grandes son Nuestra Señora de Guadalupe y Santa Teresa de Ávila, donde encuentran gente capacitados de acogerlo, escucharlo y orientarlo. Y hay 3 organismos muy importantes. Uno es el RATMAC, que se encuentra en todo el Quebec. Hay un sitio web, Facebook y hay también un número de WhatsApp que se encuentra también en línea. Hay el Centro de Ayuda a la Comunidad Latinoamericana, CAFLA, básica aquí en Montreal, y ahí también hay abogados, asesoría. Ellos trabajan mucho en colaboración con las FERM y con los consulados, y también ellos están en todo el Quebec. Y hay el Centro de Trabajadores Agrícolas, que asesoría legales, sobre todo el CTI, Centro de Trabajadores Inmigrantes. Hay bases en Montreal, pero hay en todo el Quebec clínica de información jurídica sobre las cuestiones laborales y relaciones con la inmigración. Muchísimas gracias, Alessandra. A nuestra audiencia, los que no alcanzaron a notar, vamos a dejar este video, por supuesto, como lo hacemos con todos los videos de No hay trato con la trata, están en nuestras páginas, nuestras redes sociales. En YouTube nos encuentran como CHHA 1610 AM. Vamos a escribir también allí los teléfonos, las direcciones electrónicas, las páginas web para toda la audiencia. Daniela, tenemos más sorpresas. No, y de pronto también recordarles el número que siempre damos de la línea Anti-Human Trafficking de Canadá, que es el 1-833-910-10. Siempre lo mencionamos en este programa. Atienden, usted dice español, francés, tagalo, portugués, lo que sea. Ellos tienen atención en como 14 idiomas distintos, 13, 14 mencionan idiomas 24/7 distintos. 24/7 además. 24/7, 1-833-910-10 es la línea. Gracias, y sí, Eva. Tenemos otro video, de pronto lo escuchamos y nos quedan otros minuticos para comentar después, tomando nuestras intervenciones. Este otro video, como ya lo mencionaba en la introducción del programa, desde IBVN España, donde también se tiene un trabajo con migrantes en prevención de la trata de personas, se han vinculado este año y esta es la 5ª participación que tienen. Es Marta Santos de nuevo, que es nuestra coparte allí desde IBVM, hace una entrevista a María López de la Fundación Cercade, que es una organización que presta servicios de apoyo, información, representación a migrantes. Ellos hacen un trabajo muy focalizado con migrantes africanos, no obstante María López tiene, no quiere decir que entonces no conozcan la realidad de la migración en general, y ella específicamente tiene un conocimiento bien amplio de lo que pasa con los migrantes en España, de los migrantes trabajadores, migrantes con estatus, migrantes sin estatus. Son 4 minutos de valiosa información que nos llegan en este mes desde España otra vez. Ok, entonces damos paso a Marta Santos de la IBVM entrevistando a María López, miembro de la organización Cercade. Buenos días. Hoy vamos a hablar de la atención a la población migrante por parte de las administraciones públicas y de las ONGs. En España, debido a la ley de extranjería que está vigente, la población migrante que no está regularizada necesita acreditar su estancia en España entre 2 y 3 años para poder comenzar el procedimiento de regularización, lo que hace que se calcule que haya alrededor de unas 500.000 personas en España que están en situación irregular, no pueden trabajar y por lo tanto están en una situación de vulnerabilidad y sobrevivencia
viven en la economía sumergida. Las administraciones públicas ofrecen algunos servicios para estas personas, pero son del todo insuficientes y son las ONGs las que suplen estas necesidades. Hoy vamos a entrevistar a María López de la organización Cercade, que es una de las organizaciones que trabajan con migrantes en España. En primer lugar, bueno, ¿nos puedes explicar un poco cuáles son estos servicios que sí están disponibles por parte de las administraciones públicas para la población migrante en España? Hola, buenos días. Como decías tú, pues se calcula unos 500.000, pero esto es como un número muy fluctuante. Quiero decir, 500.000 pueden ser las censadas, pero puede que haya mucha gente más no censada en situación de no regularidad administrativa. Hay que distinguir entre migrantes y refugiados, porque hay también distintos servicios para estos dos tipos. La gente que puede pedir refugio y asilo, si obtienes la cita puedes pasar a protección internacional, y ahí sí que hay recursos que la administración tiene muchas veces subcontratadas a Cruz Roja o lo que sea, pero ahí sí que te garantizan como 18 o 24 meses de vivienda, manutención y tal. Pero para la migración irregular, la que no está regularizada, pues la verdad es que no hay gran cosa. Los CEPIs, estos dependen de la comunidad autónoma y son centros de educación para inmigrantes, y como su nombre dice, sobre todo aborda temas educativos. Y luego están los centros de apoyo a la migración del ayuntamiento, pero también solo hacen cuestiones de educación y orientación laboral, que es un poco porque los que van allí pocos pueden trabajar, es decir, si estás en situación irregular. Entonces se pueden diferenciar esos dos. El problema ahora es que las citas de asilo están bloqueadas desde hace meses. Entonces, aunque tú llegues y quieras solicitar asilo porque vienes de países en guerra, por ejemplo Mali, pero ahora las están bloqueadas para todo el mundo. Hace un montón de meses que no dan ni una sola cita para tramitar tu asilo. Entonces esto es una dificultad, porque una vez que tú tienes cita para asilo y han pasado 6 meses de estancia en España, aunque no tengas un NIE, un documento de identidad, eres contratable. Que muchos de los chicos que forman parte de este proyecto que nosotros están en esa situación. Ellos llegaron, pidieron asilo, mientras el asilo se resuelve, que pueden ser meses y meses, año y pico, tú ya les has podido contratar. Cuando les deniegan el asilo, en caso de que lo hicieran, si te deniegan el asilo, tú entonces puedes presentar tus nóminas y solicitar lo que se llama un arraigo laboral, es decir, me puedo quedar porque tengo trabajo. El problema es cuando la gente no es contratable. Si tú no has podido pedir el asilo, no eres contratable de ninguna manera. Si llegas aquí en situación irregular, pues tienes que pasar 3 años para que te den un arraigo social. El arraigo social permite trabajo. Además de estas ayudas que hay por parte del ayuntamiento o de la comunidad autónoma, ¿las ONGs qué tipo de servicios ofrecen para las personas que están en esta situación? Las ONGs, todo tipo de servicios, ¿no? Desde legales, residenciales, de inserción laboral como el nuestro, de primera acogida, de tal, ¿no? Y los fondos que se obtienen suelen ser también a través de subvenciones públicas. En el fondo lo que haces es suplir su trabajo. Hay que buscar un equilibrio en todo esto, ¿no? Entonces las ONGs con esos fondos pues pueden permitirse hacer desde apoyo legal, porque claro, estas personas lo que necesitan fundamentalmente es regularización administrativa, ¿no? Una vez que tú obtienes tu primer NIE, te lo dan por 1 año. Cuando ya te lo dan por 2 años es ya una estabilidad como mucho más de poder decir, puedo empezar a hacer un proyecto de vida. Porque esto tiene que ser no solo un proyecto de trabajo, sino también una conexión de los que llegan con la sociedad de acogida, ¿no? Es una manera de que se conozcan y se entiendan. Es un acercamiento, ¿no? Real, ¿no? Claro. Un acercamiento real. Es como la sociedad de acogida tiene que conocer quiénes son estas personas, ¿no? Pues muchas gracias, María. Pues muchas gracias a vosotros por haberos fijado en este proyecto, y desde aquí invito a todo el que quiera venir a conocerlo. Este es un proyecto abierto y nos encanta que venga la gente. Muchas Regresamos entonces después de esta reflexión que nos dan de la migración, nos enteran también sobre la realidad migrante en España y nos dan también recursos, que es uno de los objetivos de este programa. Creo que esta es la manera en la que unimos corazones, voces y trabajos. Nos queda tiempo para una reflexión final de cada uno de ustedes y quisiéramos pues invitarles a compartir eso. Tal vez si empezamos con usted, Padre Enrique. Sí, yo los invitaría porque algo que a mí me ha preocupado mucho y la situación que estoy viendo actualmente con muchos trabajadores de los problemas que tienen es que muchas personas han llegado aquí engañada. No me refiero a los trabajadores que llegan legal, pero mucha persona que llega aquí como visitante o con alguna de estas situaciones y quiere quedarse porque le prometieron muchas cosas. Tengan cuidado, porque de verdad, como decía la señora de la situación de España, sucede igual acá. Cuento a la gente que se venga, que Canadá cosas,
y la verdad que muchas personas llegan aquí sin estatus y es más complicado poder ayudarles. No solamente me refiero a las personas que vengan de México, sino de Colombia o de cualquier otro país. Por favor, tengan mucho cuidado. Y segundo, yo quisiera resaltar algo bien importante. Cuando hablamos de problemas específicos, situaciones específicas como la del señor Alberto, no sucede en todas las farmas, porque muchas en Canadá están explotando a todo el mundo. Gran cantidad de los farmers o de los dueños de finca que nosotros hemos podido contactar son personas muy serias, muy dedicadas a su trabajo y sobre todo muy respetuosas del trabajo que hace el migrante. Entonces, si se presentan estos problemas, por favor, infórmenos, y ya está el tip line del gobierno, y si necesitan nuestra ayuda, estamos allí, pero también reconocer a aquellos farmers que son de verdad ayudar a los trabajadores. Tengan mucho cuidado cuando les prometan cosas que parecen salidas de la lógica, porque de verdad no todo es color. Se cayó la conexión de Padre Enrique. Padre Enrique, se cayó su conexión. Vamos, Alessandra, brevemente, si quisieras darnos un aporte final y una conclusión. Retomando un poco los que estaba diciendo Padre Enrique, dos cosas. Tengan buena información antes de salir de su país. No crea a todos y se informe bien. Hay gente como Alberto que regresó, que puede ayudarlo a asesorarlos también antes de salir. Una vez que están aquí, busque la persona de confianza para compartir cualquier cosa que le pase, porque tiene derecho, tiene su dignidad. Y también, como has dicho Padre Enrique, hay FERM, aquí alrededor de Montreal hay muchas FERM muy buenas, muy capaz de respetar su derecho y su dignidad. Entonces, no todo es malo, pero cuidado. Muchísimas gracias, Alessandra. Padre Enrique, se fue su señal, pero ya regresó. Aunque ya nos queda nada más un minutito para despedirnos y quisiera darte la palabra, Eva. Daniela, agradecerles a nuestros invitados, los aquí presentes, los que participaron a través de videos, importantísima información para acabar de informar a la gente. El ministro de Migración y de Trabajo en marzo los dos tuvieron una locución y decían, cerraron cupos de trabajadores migrantes temporales porque aumenta el nivel de desempleo en Canadá. Entonces limitaron esos sectores que dicen son importantes y donde seguirán abriendo espacio para trabajadores migrantes, que son 3: cuidado de personas, salud y construcción. Pero entonces cerraron un gran número, lo redujeron casi que al 50% y limitado a estos 3 sectores. Entonces, lo que decía ya el padre, no crean mucho que están recibiendo demasiado, ahora ahí es un problema interno de desempleo. Entonces es mirar cómo proveer esos empleos internos. Y cierto, así como hay buenos empleadores, hay otros que no están haciendo las cosas bien. Entonces, estar atentos. Y el año pasado el representante, el observador de las Naciones Unidas, en sus recomendaciones dejaba esto: la ley está bien escrita, la aplicación en la realidad no está tan bien dada, se hacen unas revisiones, pero unas revisiones que son negociadas, acordadas y que quitan legitimidad y objetividad. Entonces, hay cosas buenas, pero hay muchas otras que hay que seguir trabajando. Como decíamos en el programa anterior, que no sea un golpe de suerte dar con un buen empleador, que sea lo que tiene que suceder. Muchísimas gracias, Eva, Padre Enrique, Alessandra, como siempre, gracias a ustedes, a todas las radios que se han unido a nuestra programación. El tema es largo y tenemos una nueva edición en nuestro siguiente programa, el segundo lunes del mes de julio. Los esperamos aquí en CHH 1610 AM en esta iniciativa, que también es una iniciativa del Mary World Center.